Hotline. Hola, hola bellezas, están escuchando 888 Hotline y yo soy tu host, Fefi. El día de hoy te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has entrado a una habitación, ya sea en el trabajo, en una relación o incluso en un ámbito social, y has empezado a pensar, Dios mío, se van a dar cuenta que yo no pertenezco aquí? ¿Qué voy a hacer en el momento que todos se den cuenta que no soy tan inteligente como ellos piensan, que no soy tan capaz como ellos piensan? ¿Qué voy a hacer en el momento que se den cuenta que yo no merezco estar en este lugar? Si te sientes identificada con eso, eres simplemente un humano que quizá ha sufrido en algún momento de síndrome de impostor. El síndrome de impostor es algo muy común que le pasa a mucha gente. Se dice que hasta el 70% de la población en algún momento ha sentido o sentirá síndrome de impostor. Y por mucho que es un tema muy común, muchos lo padecen, pero pocos hablan del tema. Por eso hoy vamos a profundizar sobre el síndrome de impostor. Vamos a hablar sobre qué es, cómo se presenta y lo más importante, cómo podemos manejarlo. Esto y mucho más en el capítulo de 888 Hotline. Empecemos por lo básico. El síndrome de impostor es este sentimiento persistente de que no perteneces, de que no eres merecedor. Y aquí viene la parte loca. Tú puedes tener todas estas pruebas que demuestren lo contrario. Puedes tener títulos de universidad, de maestría, de doctorados, puedes tener promociones en el trabajo, puedes tener diplomas, puedes tener títulos, puedes tener incluso premios o elogios, pero por alguna razón este sentimiento de no me siento merecedor o todo fue por suerte no se va. Este término vino a relucir en los años 70 por dos psicólogas mujeres. Sus nombres son Pauline Clance y Suzanne Imes. Estas dos mujeres descubrieron que muchísima gente exitosa, especialmente mujeres, no se sienten merecedoras del éxito que han construido. Pero ojo, esto no solamente aplica a mujeres, aplica a hombres también, a ejecutivos, abogados, a doctores, a la gente más exitosa que ves caminando por ahí. En algún momento de su vida ha podido padecer o todavía padece del síndrome de impostor. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de cómo el síndrome de impostor empieza a relucir en nuestra vida. Primero, un ejemplo en el trabajo. Tal vez en el trabajo recibiste un ascenso y en vez de celebrar y estar emocionado por lo que te acabas de ganar, lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿y qué tal que no lo pueda hacer? ¿Será que han cometido un error y me dieron el ascenso a mí? ¿Qué voy a hacer si ahora lo arruino? O de pronto estás en una reunión y quieres hacer una pregunta, pero lo que se te viene a la cabeza es, seguramente eso es una pregunta estúpida. Y lo más chistoso es que 2 minutos después un compañero hace exactamente la misma pregunta y todo el mundo le dice, excelente pregunta, Pepito, muchas gracias. Y tú solamente piensas, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no dije nada? Y como les dije, esto no solamente se presenta en el ámbito laboral, esto también se puede presentar en un ámbito de parejas, en relaciones, en familia, en un ámbito social. Quizá estás con tu pareja y a veces lo ves o la ves y dices, en algún momento se van a dar cuenta que no soy tan increíble como ellos piensan. Seguramente en algún momento se van a dar cuenta que no soy esa persona que ellos piensan y me van a terminar dejando. O de pronto eres un padre o una madre nueva y ves a tu hijito o hijita y lo primero que se te ocurre es, seguramente alguien lo está haciendo mucho mejor que yo. Yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. El síndrome impostor puede aparecer en cualquier ámbito de la vida y el problema es que es un poco engañoso porque nos hace a nosotros mismos cuestionarnos por mucho que no haya una razón concreta por la cual cuestionarse. Entonces, ¿por qué sentimos esto? ¿Qué causa el síndrome de impostor? Y mientras que no hay una razón en concreto, sí hay varias razones por las cuales esto se puede presentar. Primero, perfeccionismo. Y sé que varias se van a sentir identificadas porque esto me pasó a mí. Uno pone unos estándares tan altos, tan perfectos, que si tú llegas a cumplir la tarea, si no lo cumples a esa perfección, igual sientes que fuiste un fracaso. Le doy un ejemplo.
Yo quiero hacer una comida en la casa y quiero que todo salga perfecto. Decido esa vez que voy a cocinar 12 platos por primera vez, como el día de Thanksgiving que yo lo hice, que vamos a cocinar el pavo, que voy a hacer las flores, que voy a decorar la mesa. Y por alguna razón, uno de los platos se me dañó, pero el resto de los 12 quedaron perfectos. Es decir, 11 de 12 platos quedaron bien. Pero como ese plato se dañó, ya yo siento que fracasé, que no pude. Que fracasé, que no soy una buena anfitriona, porque no logré el objetivo loquísimo, el estándar altísimo que me implementé al comienzo. De esto lo hemos hablado mucho, pero compararse. Y creo que en este mundo de las redes sociales esto se ha hecho mucho peor. Es tan fácil entrar a una red social, ver un video de menos de un minuto o unas fotos, 10 fotos de la vida de una persona y asumir, wow, ella o él han hecho todo perfecto. Ella o él no les sale nada mal. Todo lo tienen, el ascenso, la vida, la relación, cuando en verdad no tenemos ni idea qué está atravesando la otra persona. Pero nuestra cabeza creó esta imagen de perfección o este video de perfección que pensamos que la otra persona tiene. En otro ámbito que puede salir es cuando tenemos un nuevo desafío. Y esto es súper común. Cuando vamos a enfrentar a lo desconocido, cuando vamos a tener un desafío nuevo, por eso les di el ejemplo de cuando te ascienden en el trabajo, es normal o creo que es más común que se presente ese miedo a lo desconocido y se nos planteen estos pensamientos en la cabeza de ¿y qué pasa si no soy capaz? O no creo que vaya a poder porque estamos tratando de desafiar algo que nunca hemos hecho antes. Y en el episodio de cambios hablamos de esto. Crecer es incómodo, cambiar es incómodo, cualquier cosa que te salga de tu zona de confort es incómodo, pero eso es lo que te hace crecer. Y por supuesto, mucho también puede venir desde la crianza o el entorno en el que tú te criaste y naciste. Si fuimos criados en un entorno donde se esperaba la perfección en todo momento, pero cuando lograbas esas metas que tenías no se celebraba mucho, puedes empezar a sentir a lo largo de tu vida adulta que nada es suficientemente bueno que tú hagas. Como les dije al comienzo del episodio, hay estudios que demuestran que más del 70% de la población ha sufrido o sufre de síndrome de impostor. Entonces, si lo miramos de esta manera, es muy probable que una persona que tú admires muchísimo, una persona que tú piensas que tiene toda la vida solucionada, está pasando o ha pasado por este síndrome de impostor. Te he puesto varios ejemplos y de pronto todavía me dices, no me siento muy relacionada o no sé muy bien si tengo este síndrome de impostor. Entonces te voy a dar ejemplos de comportamientos que normalmente demuestra la gente que tiene síndrome de impostor. Y tú me dirás en los comentarios si te sientes identificada con alguno de estos. La primera es sobreprepararse, durar horas y horas. Ojo, prepararse es importante, pero esto es sobreprepararse. Es una preparación excesiva, exagerada, para demostrarte a ti mismo que sí perteneces o que sí puedes hacerlo. Vamos a decir que vas a hacer un discurso de 10 minutos y te preparas por 4 meses, por 4 horas al día para ese discurso de 10 minutos. Esta es súper común y es minimizar los logros. No soy porque lo estoy cambiando, era la reina de esto. Pasé el bar exam, no, eso fue suerte. Me dieron una beca para UCLA, esto es verdad, yo dije esto. Y yo dije, debe ser que se equivocaron, no entiendo por qué me dieron la beca a mí. Te pasó algo bueno en el trabajo, alguien te dio un elogio y piensas que no es merecido. O sea, todo lo tratas de minimizar, todo lo tratas de minimizar. El tercero es miedo a hacer preguntas o miedo a hablar cuando estás en una reunión con muchas personas. Y otra vez, esto puede ser en una reunión tanto laboral como una reunión social. De pronto están hablando de un tema importante o relevante, están hablando de las noticias actuales y tú tienes una opinión. Y tú tienes una opinión que en tu cabeza puede que sea valiosa, pero antes de hablar te convences a ti mismo que tu opinión no es valiosa o que seguramente es estúpido, entonces prefieres no hablar del tema y prefieres no decir nada y simplemente quedarte callada en el círculo y empezar a mover la cabeza diciendo sí, sí, sí y no opinar más nada. Otro síntoma muy común de que sufres de síndrome de impostor es evitar oportunidades buenas o evitar oportunidades nuevas por mucho que sean buenas. Entonces te dan una promoción, pero a ti te da mucho miedo que te promocionen porque eso significa que vas a tener más responsabilidades y según tu cabeza tú no vas a poder lograr eso. O te están dando la oportunidad de liderar un proyecto y esto es un proyecto que tú has querido hace rato, pero te da tanto miedo liderar, te da tanto miedo tener el control sobre algo porque te crees no capaz que prefieres rechazarlo antes de
ir por la nueva oportunidad o por la oportunidad que te están ofreciendo. La última es una persona que busca validación constante. Y otra vez, eso se puede presentar tanto en el trabajo como en las relaciones. En las relaciones, ¿cómo se vería? ¿Me amas? ¿Pero de verdad me amas? ¿Tú me dejarías? ¿Estás bravo conmigo? ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? ¿Hice algo para herirte? ¿Hice algo que te molestara? O en el trabajo, tu jefe te dijo, oye, me gustó muchísimo este papel que acabas de entregar. ¿Sí te gustó? ¿Estás segura? Es que yo no sabía si estaba muy bueno o no. Es más, yo pensé que no te iba a gustar. Pero sí te gustó. ¿Qué te gustó? Bueno, si te empieza a sonar familiar esto y te puedes reconocer a ti mismo en alguno de estos patrones, no te preocupes, no te estreses, respira, que tengo soluciones de cómo mejorar el síndrome de impostor. Lo primero y lo más primordial es reconocer esa voz interna, porque es una voz interna, es un diálogo interno el que nos está diciendo que no somos suficientes y no podemos lograr algo. Esto suena chistoso, pero yo le he puesto nombre a mi síndrome de impostor. Vamos a poner el nombre Pepita. Cuando tú estés en el trabajo y vayas a hacer una pregunta, y de la nada escucha esa vocecita que dice, esa pregunta va a ser estúpida, no la hagas. Tú, literal, le vas a hablar a esa voz y le vas a decir, hola Pepita, viniste otra vez a decirme que no era capaz. Gracias, pero hoy no te voy a escuchar. Suena ridículo, yo sé que suena ridículo, pero oigan, hay que reconocerlo y ponerle un nombre te ayuda como para diferenciar que no eres tú el que estás pensando esto, sino ese impostor que vive dentro de ti. Y ponerle nombre te ayuda casi como a moverlo a un lado. La segunda es reformular tus pensamientos. Y en este podcast nosotros hemos hablado mucho de las afirmaciones y de la razón por la cual y a mí me encantan las afirmaciones, porque las afirmaciones es una manera de reconfigurar el diálogo interno que tenemos. Por ende, la próxima vez que tengas el pensamiento de no voy a ser capaz de hacerlo o no tengo ni idea qué estoy haciendo, te invito a que lo pienses un poquito diferente. En vez de pensar, no sé lo que estoy haciendo, puedes pensar, estoy aprendiendo al igual que todo el mundo y en mi proceso de aprendizaje encontraré la solución a mi problema. O en mi proceso de aprendizaje entenderé qué es lo que debo hacer bien. La próxima es importantísima y es celebrar tus logros. Y no estoy hablando de los logros grandes como cuando te dan una promoción o cuando te dan un nuevo proyecto, sino que quiero hablar de todos los logros, hasta los logros pequeñitos. Hablaste en una reunión y alguien dijo, qué buena idea, quiero que la anotes. Es más, quiero que tengas un journal y que tú de pronto al final de cada día anotes todos esos logros pequeños o grandes que has hecho. De pronto acabas de hacer la comida y tu novio te dijo o tu esposo te dijo, qué delicia de comida la que me preparaste. Eso es un logro. Anótalo. Así sea pequeño, anótalo. Es tan fácil olvidar o no pensar en esos logros pequeños que tenemos durante nuestra vida, durante el día, y olvidarlos. Y qué lindo es recordar todas las cosas buenas que hemos hecho. Y eso también te va a ayudar a sentirte menos como un impostor. Al comienzo del episodio dije, el síndrome de impostor es algo que muchos tenemos, pero poco hablamos. Y por eso, el otro consejo que te tengo es hablar del tema, hablar al respecto. Quitémosle el tabú al síndrome de impostor. Si ya sabemos que más del 70% de la población sufre de eso, te garantizo que si de pronto le hablas a una amiga, a un familiar, a tu pareja, a tu terapeuta o a un mentor, ellos te van a entender más de lo que crees y de pronto se sentirán identificados porque han pasado por lo mismo. Hablar de esos temas, quitarle el tabú a estos temas, no nos hace sentir que estamos solos en el mundo, que somos las únicas personas que sentimos esto. Y nos hacen sentir entendidos, validados, acompañados. El número 5, el más aterrador, pero el más importante de todos, y es hazlo de todos modos. Hazlo con miedo, hazlo con esa incertidumbre de no voy a poder, quizás no soy capaz. Hazlo con ese miedo de se van a dar cuenta que soy un impostor. Porque lo que pasa es que la única manera que tú te pruebes, que tú te compruebes a ti mismo que no eres un impostor es haciéndolo. Es tomando el riesgo, es lanzándote. Y si tienes miedo, ese miedo paralizante que no te deja mover, que de verdad sientes que no vas a poder ser capaz de lograr
lo que te acaban de proponer o lograr ese proyecto o que vas a hacer una buena labor en ese ascenso, quiero que siempre te recuerdes de esta frase. No te habrían dado la oportunidad si no estuvieses listo para ello. Lo voy a repetir otra vez. No te habrían dado la oportunidad si no estuvieras listo para ella. Y que eso no se te olvide. Ok, pero no todo es malo, ok. No quiero que ahora pienses, ay, tengo síndrome de impostor, ¿qué voy a hacer? Esto es horrible, lo tengo que erradicar de mi vida. Para que vean que hasta en el síndrome de impostor hay cositas buenas. El hecho que tengas síndrome de impostor demuestra que te importa, que quieres mejorar, que quieres ser mejor, que quieres hacer un buen trabajo, que te quieres desempeñar bien en tu relación con tu familia, con tus amigos, en el trabajo. Eso te mantiene humilde, te mantiene alerta, te mantiene con ganas de mejorar y de ser tu mejor versión. Lo importante es no dejar que ese síndrome de impostor te paralice a actuar, te paralice a obtener oportunidades nuevas, te paralice a aceptar retos nuevos. Entonces, en vez de ver el síndrome de impostor como un enemigo, quizá lo podemos ver como un recordatorio de me siento así porque estoy creciendo y eso es algo bueno. Ahora, quiero aprovechar para tomar un break aquí y dar paso a la sección que me encanta, que son las preguntas y respuestas. Les preguntamos a ustedes que nos hablaran sobre sus experiencias con el síndrome de impostor, que nos contaran sus opiniones o sus preguntas sobre el tema. Y como saben, siempre estoy recibiendo preguntas y siempre voy a estar anunciando los temas de la próxima semana en el Instagram del podcast 888 Hotline Pod, o también por mi canal de difusión en Instagram. Les voy dando sneak peeks de los invitados que vienen. Vamos a ver qué preguntas nos hicieron esta semana. Hola Fefi, buenos días, espero estés muy bien. Soy Carolina Lomía, tengo 28 años, te escribo desde Cali, Colombia, la tierrita. Mi pregunta sobre el tema del podcast es: ¿qué fue lo que te hizo identificar que estabas atravesando por el síndrome del impostor? Y, ¿cuáles fueron como los momentos previos, como por decirlo de alguna manera, los síntomas o lo que pensabas, lo que sentías, como todo ese momento previo, y toda la reflexión cuando dijiste si algún profesional te lo dijo, mira, pasa esto contigo? Claro, excelente pregunta. Bueno, yo creo que mi síndrome de impostor viene desde hace rato. Desafortunadamente, yo desde que soy pequeña he tenido tendencias al perfeccionismo, pero creo que el síndrome de impostor, especialmente en mi carrera, se volvió enorme cuando estaba en mi primer semestre de Derecho en la universidad y una profesora me dijo, retírate de la carrera, que tú no vas a llegar a ningún lado. Y yo tenía 18 años y esto era una profesora que yo admiraba. Y yo escuché esto y yo dije, sí, es que debe ser que yo no soy tan buena. Y pasé el resto de mi carrera universitaria pensando que no era lo suficientemente buena. Luego apliqué, como les había contado, a mi maestría en UCLA. Y esa maestría es la maestría número 1 en propiedad intelectual en el mundo. Y aceptan, creo que es el 11 o 12% de las personas que entran a esa maestría. Y yo apliqué, yo dije, estoy aplicando porque sí, porque yo creo que yo ni siquiera cumplo con los requisitos. Y no solamente me aceptaron, sino que me dieron una beca, creo que era como media beca, que decía que era una beca secreta que solamente se la daban a 2 personas en el año. Y cuando yo recibí esa carta yo dije, eso tiene que ser un error, tiene que ser un error. Y me acuerdo de que yo llegué a la reunión porque nos citaron a las personas que lo becaron el primer día en la universidad y yo entro, éramos 3 personas, y yo entro y la primera persona le dieron una beca entera y ya tenía su doctorado en Derecho, era profesora de una universidad en Brasil y llevaba años en la carrera. A la segunda persona le dieron creo que la misma cantidad que a mí y era también un profesional súper crack que había trabajado en una firma de abogados hace como 10 años y había publicado varios papeles y libros.
y después estaba yo. Y yo los miraba, yo era la más chiquita de mi maestría, y yo los miraba y yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿quién se equivocó en la oficina de admisiones y por qué me escogieron a mí? O sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y pasé con ese mismo sentimiento todo el tiempo. Cuando yo pasé el bar, que yo les he hablado del bar exam de California, lo pasa el 26% de la población que lo toma, pero si eres abogado internacional solamente lo pasa el 7%. Y cuando yo lo pasé, yo también dije que había sido por suerte. Yo dije que había sido por suerte que lo había pasado. O sea, no mis horas de estudio, sino por suerte. Y pensaba eso, pero todavía no había reconocido que yo lo que tenía era síndrome de impostor. Entonces, cuando entro a TikTok, entro con este pensamiento de yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y me acaban de contratar. Y me contratan para un puesto, yo les he contado esta historia, que no era abogada, era un puesto, se llamaba Copyright Specialist, y literal mi trabajo era leer los correos de personas que se estaban quejando de propiedad intelectual y yo decidir qué se hacía en la plataforma. Pero no había nada armado en la plataforma porque yo entré en TikTok en 2020 cuando no era nada y yo armé una plataforma nueva y yo creé todos los procesos y yo creé todas las políticas de la plataforma y a los 6 meses me citó la cabeza del departamento y yo estaba asustadísima y dijo que quería hablar de mi performance, de cómo me había desarrollado durante esos 6 meses, porque a nosotros nos hacen eso cada 6 meses en la empresa. Y me dijo que mi puntaje había sido, yo estaba en el 4% de la empresa, que nadie hacía ese performance y yo lo tenía, que yo había superado cualquier expectativa que ellos tenían. Y en ese momento, tan solo 6 meses, me pasaron de ser un puesto X, re X, a cabeza de propiedad intelectual. Y yo dije, Dios mío. Y en ese momento traté otra vez de pensar, no es que debe ser suerte, o no sé, debe ser que ellos no entienden lo que yo estoy hablando. Y cuando yo me di cuenta que estaba buscando tantas excusas, porque yo literal buscaba excusas para justificar por qué lo mío había sido suerte, por qué no me lo merecía, que yo dije, ojo, acá hay un problema. Acá hay un problema porque ¿cómo es que toda la empresa te ve diferente porque me calificaron más de 15 personas más arriba que yo, más abajo que yo, laterales, de todo? ¿Cómo así que estas 15 personas todas te ven diferentes? O sea, según tú, estas 15 personas son bobas y tú los tienes engañados. O sea, según tú eres un con artist. Tú puedes engañar al que sea. Eres una actriz profesional, que te den un Oscar mañana. Obviamente no. Y cuando yo me di cuenta que había algo en mí que no me estaba dejando aceptar esos logros, yo fui a una psicóloga y ahí fue que caí en cuenta que yo tenía síndrome de impostor. No ha sido completamente fácil poder dejar al lado el síndrome de impostor. Es más, hace poco subí un video en TikTok diciendo que me había pasado algo similar, que me estaba sintiendo un poquito inútil en el trabajo, para ser sincera. No me estaba sintiendo merecedora. Y de la nada me llegó un mensaje de uno de los directores de la empresa diciendo que en sus 20 años de carrera, trabajando en las empresas más grandes de tecnología en el mundo, porque ha trabajado en las empresas más grandes, para él, yo he sido la mejor abogada con la que ha trabajado y que el equipo de él estaría perdido sin mí. Y yo no lo podía creer. Y también fue un recordatorio de, mira, tienes el síndrome de impostor un poquito alborotado en estos días. Y cuando me recuerdo a eso, vuelvo a los tips que les había dicho. Empiezo a escribir otra vez mis logros. Empiezo a hablar con una psicóloga, con mi pareja, con amigos, diciendo como que me estoy sintiendo así. Y mientras que no se me ha ido del todo, y la verdad es que no quiero que se me vaya, porque como les dije, yo sí creo que de cierta manera tener síndrome de impostor te impulsa un poquito a querer mejorar más y ser la mejor versión de ti de todos los días. Sí lo he aprendido a manejar mejor. Vamos a la siguiente pregunta. Estefi, hola. Bueno, concretamente a la pregunta, para no quitarte tiempo, me gustaría que analizaras la relación que existe entre el autosaboteador y el síndrome del impostor. Me pasa personalmente que me llegan circunstancias o personas maravillosas y
cuando todo está muy perfecto, mi mente empieza como a, no, acá hay algo malo, hay algo detrás, o no sé. Y mis amigas y mis familiares me dicen es que soy muy exigente, pero en realidad, o no sé si tiene que ver con el merecimiento, no tengo ni idea, pero siempre me lo han dicho, llevo muchos años con este tema de arruinar las cosas lindas que pasan en mi vida. Entonces no sé qué relación tenga el autosaboteador y cuál es como ese límite, ¿sabes? De tener claro hasta cuándo ser precavido y no abrirte completamente y dejarte ir completamente porque algo malo te pueda pasar. ¿Cuál es ese límite entre ser precavido y dejarse llevar? Te mando un abrazo fuerte, está genial el próximo tema de finanzas, lo necesito también. Cuídate, chao. Diani, lo que dices tiene mucha verdad. Y es que el síndrome de impostor y el autosaboteo están extremadamente relacionados. Muchas veces cuando una persona sufre síndrome de impostor, la reacción que tenemos, reacción subconsciente, porque lo hacemos sin darnos cuenta, es autosabotearnos. ¿Cómo nos podemos autosabotear? En el trabajo podría ser como procrastinar. Eso lo hago yo bastante. Tengo un proyecto difícil que tengo que hacer y procrastino hasta el último segundo porque uno le da como hasta miedito empezar a hacerlo porque siente que no va a ser capaz de hacerlo. O de decir que no a oportunidades. Tu jefe te dice como, mira, hay este nuevo proyecto, quisieras liderarlo y tú dices que no porque te da miedo. En relaciones puede ser algo como, estoy en una relación con una persona que amo, pero tengo tanto miedo que esa persona no me ame, o tengo tanto miedo que esa persona se dé cuenta que no soy suficiente o que no soy la persona que ellos creen, porque eso es algo que decimos mucho la gente con síndrome de impostor. Se van a dar cuenta que no soy la persona que creen que soy. Y por eso decidimos armar una pelea para ver si esa persona puede como demostrarnos que de verdad sí nos ama. O por eso decidimos que nos vamos a ir. Porque pensamos que es mejor irnos nosotros antes de que ellos nos dejen, porque nos estamos protegiendo según nosotros mismos. Y parar de autosabotearse es difícil, pero creo que aplicarían los mismos tips que les dije durante el podcast, es reconocerlo, es lo más importante. Porque, como les dije, bastante es nuestro subconsciente tomando estas decisiones por nosotros. Vamos a volver al ejemplo del trabajo. Si estás procrastinando, cuando estás, vamos a decir que estás en TikTok o en Instagram metida horas, por mucho que sabes que deberías estar haciendo el trabajo. Cuando te des cuenta con eso, porque lo importante es generar conciencia, pregúntate, ¿por qué no quiero hacer este trabajo? ¿Qué me da miedo de hacer este trabajo? Creo que no voy a ser capaz de lograrlo. Y después reformularlo a, siento miedo porque es algo que no he hecho antes, pero no sé si lo puedo lograr a menos que lo intente hacer. Voy a quote mi canción favorita del momento, Defying Gravity, The Wicked. Some things will never change, but till I try, I'll never know. Algunas cosas no las podré cambiar, no pueden cambiar, pero a menos que lo intente, nunca voy a saber. Entonces, meterte eso en la cabeza de tengo que intentarlo, voy a intentar esta oportunidad de liderar este proyecto, voy a intentar cumplir este trabajo que tenía que cumplir, nos puede ayudar. En las relaciones es lo mismo, cuando empiezas a sentir esa inseguridad, esa inestabilidad de esta persona no me ama, esta persona se va a dar cuenta que yo no soy la persona que ellos creen que soy, empieza a cuestionarte todos esos pensamientos. Empieza a preguntarte, ¿por qué pienso yo eso? ¿Qué de mi pasado me ha demostrado eso? Quizá alguna herida de mi infancia que no he sanado, quizá una herida de una relación pasada que no he sanado. Y después entiende que tú no vas a repetir tu pasado, que esos patrones del pasado no necesariamente se tienen que repetir en esta nueva relación, que porque alguien te metió los cachos hace 20 años no significa que tu pareja nueva lo vaya a hacer. Entonces, cuestionarte esos pensamientos es muy importante. Y como siempre, hablar, tener terapia. Terapia es esencial y clave para las personas que se autosabotean y también, por supuesto, explorarlo a través de journaling y meditación. Creo que tenemos tiempo para una última preguntita. Hola Fefi, me llamo Verónica, tengo 20 años y actualmente te escucho desde Roma.
Primero que nada te quiero dar las gracias por darme un espacio en donde pueda compartir mi opinión y mi reflexión sobre este tema. El síndrome del impostor no solamente viene desde dentro, sino que representa la diferencia de percepción de uno mismo entre lo que uno piensa y lo que cree la gente. En otras palabras, es baja autoestima. Y aunque esto pueda sonar un poco triste al principio, la realidad es que es el fondo del problema. Yo llegué a este punto porque en mi caso he llegado muy lejos, o al menos eso es lo que todo el mundo me dice. Comencé a tener síndrome del impostor cuando tenía entre 15 o 16 años. No me daba cuenta de por qué, aunque todo el mundo me decía que lo hacía muy bien, que era excelente alumno y que tenía un futuro brillante por delante, por dentro me sentía mal y sentía todo lo contrario. En mi caso, la aprobación social solo hizo que me hundiera más en mi dolor. El síndrome explotó en mí por la baja autoestima que tenía y no me creía capaz de todo eso. Sigo haciendo cosas extraordinarias, pero por las noches, en lugar de enfocarme en las cosas buenas, reviso todo lo que pude hacer diferente. Ok, Vero tiene 20 años. 20 años y miremos la sabiduría que tiene esta niña. Qué impresionante. O sea, ¿tú crees que yo a los 16 reconocía que yo tenía síndrome de impostor? Qué increíble. Y qué bueno que ella reconoce hasta las cosas que hoy en día, por mucho que la haya superado, todavía le están costando trabajo. Eso que ella dice que en la noche, en vez de pensar en todas las cosas buenas, se pone a pensar en todas las cosas que pudo haber hecho diferentes. Yo soy la reina de eso. Yo soy la reina de eso. Yo soy la reina de ponerme en la noche a pensar como que, ¿yo por qué dije eso? Es que yo no debí responder así. Yo debí responder de tal manera. O yo debía hacer esto de tal manera. Pero mientras que reflexionar está bien, reflexionar de los errores que podemos cometer en el día está bien hasta cierto punto, creo que hacerlo en el extremo o hacerlo como está diciendo Vero, que ella en vez de pensar en todas las cosas buenas que le pasaron en la vida o le pasaron ese día, empieza a pensar en todas las cosas que puedo cambiar, ahí es donde nos puede empezar a perjudicar un poco más y a agravar nuestro síndrome de impostor, hacerlo que esté más presente en nosotros. Yo siento que Vero no necesita ningún consejo mío porque ya sabe exactamente qué hacer. ¿Qué sabiduría, mujer? ¿Qué sabiduría para esa edad? Dios mío, felicitaciones. Si escuchaste este episodio y dijiste, wow, me reconozco aquí, otra vez quiero que te acuerdes que no estás solo. Quiero que te acuerdes que hay muchísima gente que padece de lo mismo. Y te voy a recordar por milésima vez, y no quiero que lo olvides, no te habrían dado la oportunidad si no estuvieras listo para ella. Grábatelo, ponte en un tatuaje, escríbetelo, ponlo en un post-it note en tu espejo y míralo todas las mañanas, que no se te olvide. Así que la próxima vez que el síndrome de impostor, Pepita, le pusimos Pepita, aparezca en tu cabeza, esa vocecita aparece en tu cabeza, reconócelo, pero no dejes que te paralice, no dejes que te detenga, siga aprendiendo. Sigue tomando nuevos retos, nuevas oportunidades, pero más importante, sigue creyendo en ti misma, en ti mismo. Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de 888 Hotline. Y el próximo miércoles tengo una invitada muy especial. Su nombre es Lisa D. Ella es una escritora británica y nos va a hablar sobre el déficit de atención. Lo que nos puede impactar el déficit de atención y qué podemos hacer las personas como yo tengo déficit de atención, las personas que tenemos déficit de atención para poder tener una vida más llevadera y no hacer que eso nos detenga. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, si me quieres dar tu opinión, si quieres compartir de pronto una historia sobre el déficit de atención, te invito a que me inscribas, me escribas. Puede ser a mi Instagram personal o puede ser al Instagram del podcast @888HotlinePod y mándame una nota de voz con tu nombre, tu edad, de dónde nos escuchas o puedes permanecer anónimo si quieres. Y me encantaría escuchar de ti, me encantaría que formaras parte de este podcast. Gracias por estar conmigo, gracias por sintonizarse, gracias por siempre tener paciencia. Los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles. Bye.